Los invito a tomar su Biblia, ya ven que estamos estudiando el Sermón del Monte. Es apasionante el Sermón del Monte, por muchas razones. Les voy a contar una anécdota, a mí me dejó muy marcado. Hace algún tiempo yo estuve tocando como pianista por bastante tiempo, como 6 años en el Hotel Hilton. Y hubo una semana en la que se acercó a mí una persona y curiosamente no me pedía ninguna canción en especial, quería escuchar un poco de música y relajarse, y me dijo, es que tuvimos una reunión muy compleja, un poquito agotadora, dijo, venimos venimos a unas conferencias cristianas aquí al hotel. Yo dije, ¡ay, qué bien! ¿Y cómo es eso? ¿Usted es cristiano? Dice, sí, pero también soy judío. Y venimos, dijo él, venimos judíos auténticos convertidos. O sea, los reales judíos, mesiánicos, judíos convertidos, realmente todos cristianos. Y venimos a una conferencia. Dije, ¿quién da la conferencia? Y dijo, Rabí Zacarías. Les voy a contar quién es Rabí Zacarías. Rabí Zacarías es un estudioso, un gran estudioso de la Biblia, que durante muchos años, hará más de 30 años tal vez, no sé, él se ha dedicado a estudiar los puntos sensibles en donde la ciencia ataca la palabra de Dios y en donde la filosofía y el pensamiento se confrontan con Dios. Y este hombre ha hecho una serie de programas de radio, de televisión, ha ido a todas las universidades en los Estados Unidos y a las más importantes en el mundo a hablar con los filósofos y decirles en dónde está la debilidad del hombre por la cual no creen en Dios, y les muestra la palabra de Dios y toda la lógica en la historia. Es un gran, como decimos, apologista. Se dice apologista porque es el que defiende una razón o la justifica. Y digo, ¿cómo que está el Rabí Zacarías ahí dando conferencias? Dice, sí, pero es privado, es solamente para este grupo de judíos que nos convertimos y que no entendemos cómo nos convertimos. Qué interesante, pues yo dejé de tocar el piano, digo, para las 3, 4 almas que había ahí en el restaurante, dije, pues yo quiero hablar con este señor. Le digo, deme su testimonio, y dice, pues no te va a gustar. Yo vengo totalmente de una, ¿cómo se dice?, una ascendencia pura, y mi esposa también. Y dice que él tenía un amigo cristiano, y se llevaba muy bien, y el resto de la palabra la entendían juntos, pero ya llegando a Cristo ya no hablaban bien, y dijo el otro, le comentó al otro, no sé qué tienes tú, pero tienes más paz que yo. Dice, es que tenemos lo mismo, solamente que tú no tienes la tranquilidad de la vida eterna ya, el día de hoy. Y dijo, ¿el qué me está pasando? No sé qué estoy haciendo mal. Y empezó a leer el Nuevo Testamento con la intención de limpiarse de toda tradición. Dijo él, ok, no voy a leerla como un judío, voy a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento y a ver qué me dice Dios. Y se puso en las manos de Dios y dijo, voy a ver qué me da Dios. Llegó al Sermón del Monte y se quebró. Totalmente no pudo seguir adelante. Dijo, aquí está todo lo que debemos entender. Él me contaba eso emocionadísimo. Y dijo, es que no puede ser posible que no lo haya visto antes. Aquí el linaje se rompe, las leyes se rompen, aquí es el fondo del corazón, es el contacto mismo con Dios. Y yo estaba tan conmovido que quería seguir escuchando de él. Entonces él me recomendó el libro de Martín Carpintero y varios libros de apologética, y me dijo, no los necesitas, porque el que va a hablar contigo es Dios. Pero yo ya era convertido, lo que pasa es que yo estaba escuchando su testimonio. Sin embargo, a alguien le pueden servir, estúdialos, léelos y compártelos. Y sí, por algún tiempo me emocioné mucho y compartí todos los libros de apologética que podía, viendo en algunos resultados, en algunos no, pero me dejó impactado que él, por medio del Sermón del Monte, se convirtió. Lo desheredaron. Les voy a confiar aquí entre nos. Me dijo algo así como Inshimaha, algo así, traté de aprendérmelo, pero no es muy bueno aprendérselo, Inshakmahak o Inshimahak. Su abuelo le dijo, tú eres eso. Y dijo, si el estiércol tuviera una casa de poder, es como el powerhouse, the shit powerhouse. Tú eres la fuente del estiércol, le dijo su abuelo, y lo desheredó. Quedó fuera totalmente de su linaje, lo tacharon de la lista. Él y su esposa se convirtieron y empezaron a buscar otros convertidos judíos,
y por medio de ese movimiento se reunieron a esta conferencia que estaba dando el Rabí Zacarías ahí. Sí me tocó ver a este señor, así de paso, yo dije, bueno, al menos ya lo vi en persona, nunca he escuchado. ¿Saben qué es curioso? Les voy a decir por esto, no es ninguna idolatría. He escuchado muchos de sus sermones y finalmente lo estaba yo viendo en persona a este señor. Ha convencido el Señor, por medio de él, a muchísima gente y ha quebrado a mucha gente, pero lo importante para mí, que quedó más grabado, fue que el Sermón del Monte fue el que acabó con todo su entendimiento y dijo, esto es algo nuevo. Y eso es parecido a lo que pasó aquel día en el que se dio el Sermón del Monte. Porque, como les decía en la clase pasada, se preguntaban muchos, ¿quién es este al cual los judíos le siguen? Los escribas le siguen. Tiene autoridad. Y leímos el final del sermón en donde dice, los dejó impactados. Nadie comprendió por qué tenía tanta autoridad. Porque era Dios. ¿Verdad? Vamos a leer a ver qué nos deja esta parte del estudio y pues la hemos puesto así, el real sentido de la ley. Por favor, Mateo 5, del 21 al 22. Dijo el Señor Jesús, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Es bien amplio esto, bien profundo. Quiero, para empezar, a hacer la diferencia que él está haciendo. Al final de 22 dice Jesús, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Está hablando del consejo humano, de las autoridades civiles. Y adelante dice, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ya no tiene que ver con las autoridades civiles, tiene que ver con la autoridad divina, de Dios. Bien, para empezar, el Señor Jesús lo que está diciendo es muy importante que lo estudiemos. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Es decir, a ustedes les llegó la información, los han educado así, que se les dio una ley, pero no solamente esa ley había sido con una intención, ya dijimos, escrita, presentada ahí físicamente, sino que esa ley además fue malinterpretada con los años y fue educada de una manera muy diferente a la que Dios quería. Entonces, por eso hace la comparación Jesús y delante de los judíos dice, eso es lo que les están contando, eso es lo que les han dicho, eso es lo que les han explicado, pues es mayor a lo que les han presentado. Es mucho más a lo que estos les están aparentemente enseñando, porque es mucho más elevado el consejo y la prohibición o el mandamiento, es más sagrado que eso. Tiene mucho más que ver con el fondo del corazón que con el cumplimiento externo. Vamos a estudiarlo de acuerdo al resumen que tengo para ustedes, por favor. Dice, recordemos una vez más el esquema general del sermón. Nuestro Señor presenta una descripción de los ciudadanos del reino de Dios en las bienaventuranzas. Esa es la naturaleza esencial del cristiano. Ya quedamos, ¿verdad? Humillado, pobre de espíritu, ¿verdad? Que se lamenta siempre por su pecado, que desea justicia en su vida, que el reino de Dios venga a su vida, pacificador, etc. Luego, prosigue con la función y el propósito del cristiano en esta vida y en este mundo, la sal y la luz. Enseguida hemos visto que esto lo conduce de inmediato a su relación con la ley. Él no contradice nada al Antiguo Testamento, él es más bien el cumplimiento de las profecías y la ejecución de la ley. ¿Qué vimos la semana pasada? Si alguien me recuerda, o a toda la clase nos recuerda, ¿qué estudiamos la semana pasada? No. ¿De qué estaba hablando el Señor? Dijo, no vengo. La ley y los profetas, fue lo que estudiamos la semana pasada. Sí, la semana pasada hablamos de la ley y los profetas. ¿Quedó claro que era la ley y los profetas? Sí, ¿verdad? No estoy haciendo examen, debería hacer unos cuestionarios otra vez. Sí, porque sí, están buenos, ¿verdad? Ya vi 2, 3 caras que dicen. Muy bien, al menos es refrescante. Sí, la ley y los profetas se resumen en ¿qué? ¿Qué es? La ley y los profetas, ¿qué eran? La voz de Dios, la palabra de Dios. Gracias, Esteban. Sí. Entonces, eso vimos la semana pasada. Dice, ahora en el versículo 21 desarrolla la relación del cristiano con la ley.
Es decir, si Jesús dijo, yo no soy el que viene a cambiar, yo vengo a cumplirla, yo vengo a ejecutarla, yo soy la continuación, yo soy la voz misma, ahora nos dice cómo es nuestra relación con esa voz, cómo es nuestro actuar. Y aquí se pone interesante, ya nos dijo qué carácter debemos tener, o tenemos supuestamente, humillados y arrepentidos, y ahora nos dice, son tan valiosos para mí, son la sal y la luz, no vengo a quitar la ley, soy la voz de Dios, soy Dios, ahora ve la relación que tienes conmigo. Bien, él presenta su exposición positiva de la ley y la contrasta con la enseñanza falsa de los escribas y fariseos. En realidad lo que queda de este sermón, desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 7, porque el sermón de monte abarca 5, 6 y 7 de Mateo, no es sino una elaboración de esta proposición fundamental, que debemos buscar ser justos y vivir el Evangelio con pasión. En los versículos de Mateo, del 21 al 48, nuestro Señor se ocupa sobre todo de explicar el sentido genuino de la ley. Jesús utilizó estas comparaciones. Si quieren ver en sus Biblias, por favor, paralelamente a lo que estoy leyendo, que es lo que ustedes tienen ahí, pero en sus Biblias, ahí en Mateo 5, fíjense cómo dice en el 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? En el versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que reprende a su mujer, fíjense cómo está diciendo, fue dicho. Y después en el versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. En el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Por último, en el 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vean esa comparación, siempre así lo oíste, así lo entendías, así te lo habían dicho. Lo que nuestro Señor hace en realidad en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y fariseos le atribuyen. Vamos a leer esto interesante, dice, los hijos de Israel durante el cautiverio en Babilonia habían olvidado la lengua hebrea. Cuando regresaron y por mucho tiempo después hablaban arameo. No se conocía lo suficiente el hebreo como para leer la ley de Moisés tal como aparecía en las escrituras que estaban en hebreo. La consecuencia fue que para conocer la ley dependían de la enseñanza de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos le habían añadido sus propias interpretaciones y resultaba casi imposible en ese tiempo decir qué era la ley y qué interpretación. Espero que lo comprendamos todos. A veces somos un poco como que tenemos algunas cosas en la imaginación o como que nos cuentan algo fantástico, pero la verdad es que no tuvo un seguimiento la palabra de Dios, así puro, que todos los judíos la estudiaron igual. No, estamos viendo esto. En ese momento ya no hablaban hebreo. Los únicos eran los ancianos y ellos habían quedado con las tradiciones. Entonces lo que más enseñaban eran sus tradiciones y sus reglas y no podía el pueblo leerlo directamente porque no lo entendía. ¿Qué sucedió con la iglesia cristiana en los primeros días? O desde la primera iglesia hasta la Reforma, hasta antes de la Reforma tal vez. Leerla. La tomó el poder romano, ellos dijeron, esta es la religión oficial, y nosotros la estudiamos y la aplicamos en latín. A mis abuelos les tocó asistir a las misas en latín. ¿A ti también? Sí, oficialmente fue en 1970. Sí, estás acertado. Sí, muy bien. En México fue a partir de los 70. Tomó tiempo, tomó algo así como 7 años, 5 o 7 años, pero es exactamente lo que había pasado antes. Solamente los viejos, y la verdad es que el día de hoy el hebreo antiguo ya no se conoce puro, ¿verdad? Entonces, eso pasó en la Reforma también. No había acceso a las escrituras, se aplicaba y se hacía lo que los sacerdotes dijeran, porque ellos eran los portadores de la enseñanza. Y tenía el pueblo que someterse a sus malas enseñanzas. La Reforma vino a darnos la Biblia en la mano en nuestro idioma. Fue lo primero que protestó o que sugirió, que